Y bueno, muy contento de acompañarte hoy, María Angélica, en este tema del día de hoy, donde vamos a ir aprendiendo sobre la búsqueda interior. Y esa búsqueda interior que cada uno de nuestros espíritus, de los que estamos aquí convocados hoy, ha comenzado, algunos hace ratito, otros de recién. Lo importante es que esa búsqueda ya inició dentro de nuestro ser y vamos convirtiéndonos también en esos intérpretes y vamos decodificando y vamos comprendiendo cada día más lo que el conocimiento, todo lo que vamos aprendiendo nos quiere decir. Y esa es la maravilla del código del día de hoy, que es el código 27, los destellos de luz, porque entonces eh, comprendemos de que si bien es cierto, recibimos un conocimiento, leemos, nos instruimos, quien debe discernir, quien debe convertirse en su único y verdadero maestro dentro de sí, es cada uno de nosotros. Y vamos comprendiendo de esa manera que es lo que Jesús nos vino a enseñar, que es lo que Jesús en el paso por el planeta nos dejó como un legado, el que fuéramos dentro de cada uno de nosotros haciendo ese descubrimiento interior, ayudado lógicamente por todo el conocimiento que hoy empieza a despuntar, por eso que son destellos de luz, porque hoy en este tiempo, siendo que esa luz lo vamos a ir profundizando a medida que vayamos viendo el tema hoy, esa luz siempre ha estado con nosotros, nunca estuvo ausente, eh, siempre la hemos contenido y la hemos llevado, hemos viajado con ella, se podría decir, en todas las vidas que hemos vivido en este planeta y bueno, y en el universo mismo. Entonces, es esa luz que nos acompaña, pero que también sabemos que hubo una gran organización que se dedicó a tapar esa luz, a ponernos trabas en el camino para que nosotros no pudiéramos alcanzar esa iluminación que tuvo Jesús y que tuvo el Buda, como Siddhartha Gautama, él en su persona, haciendo el Buda, el iluminado, y todo eso es lo que nosotros empezamos a vivir hoy, porque también por ese plan maravilloso del Padre es que es para este tiempo en donde a aquellos hombres que se disponen a buscar el origen de su ser, el origen de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, empezamos a decodificar todo ese conocimiento que está ahí guardado dentro de nosotros y que tuvo destellos a lo largo de nuestro camino en esas encarnaciones, y es por eso esos mismos destellos de luz que tuvimos, aunque fueran efímeros, pequeñitos, son los que nos han permitido llegar al día de hoy y estar en la condición que estamos, o sea, despiertos o despertando, buscando, teniendo este sentir profundo del alma, del corazón, de nuestro ser interior, de querer buscar algo que muchas veces no sabíamos qué era, pero buscábamos incesante algo que nos llenara nuestra vida, porque lo que había allá afuera no era suficiente, aun cuando pudiéramos tener todas las cosas del mundo, todo lo que el mundo nos ofreciera, no estábamos completos. Y esa es la luz que se manifiesta desde adentro en el hombre para que busque su verdadera identidad. Haciendo como pequeña introducción, mi hermano, entonces no sé si te parece si ya comenzamos. Maravilloso, sí. Bueno, muy,
muy importante el entender que esos destellos de luz, pues los vivimos todos. Lo que tenemos es que irlos, irnos guiando, irnos dejando guiar a través de ellos y permitirles ser dentro de nosotros también, ¿no? Entonces, como nos decía María Angélica, pues primeramente dándole gracias al Padre que nos tiene aquí también, permitiéndonos compartir juntos este conocimiento, juntos estas enseñanzas que se nos dejaron como legado para poder continuar nuestro proceso y que esos destellos sean cada vez más perennes en nosotros. Entonces, gracias al Padre y a nuestra conductora de vida, nuestra directora, que es el Santo Espíritu quien nos guía siempre hacia su ley nuevamente, y, y al anciano que, por supuesto, nos ha servido de ejemplo para que nosotros aprendamos cómo es ser un hombre verdaderamente de luz y ir aprendiendo, ir sintiendo, ir practicando esas enseñanzas, porque es allí donde funciona, en el ensayo y el error, en el tomarlas para mí y poder entonces ponerlas en práctica y hacerlas cada vez más limpias, hacerlas cada vez más puras. Así que ya estas enseñanzas dejen de estar llenas de mis creencias, de mis razonamientos, de mi forma de expresarme y y se manifieste verdaderamente limpia y pura como ella es. Entonces eso es lo que nos viene a enseñar también este código. Por aquí te lo voy a leer, María Angélica, para que comencemos a compartir lo que es ya el código 27 de los destellos de luz. Y dice así: os advierto no ir en búsqueda de lejana sabiduría, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida. Tenedlo muy en cuenta. ¿Cómo te parece, María Angélica, este código 27? Muy profundo, Raúl, hermano, muy profundo y sencillo a la vez, porque en esa sencillez a veces no logramos darle la dimensión, porque siendo tan sencillo, todavía nuestro razonamiento de mundo lo ve como algo simple, destellos de luz, ¿qué será? Somos luz. Son palabras muy usadas hoy en día y poco entendidas muchas veces. Entonces tendríamos que comenzar a ver qué es esa luz. ¿Por qué nos habla de luz? ¿Qué contiene esa luz? Entonces, comprendiendo que esa luz es preexistente, y como bien tú decías, todo hombre parte de la creación, porque ahí también tenemos que hacer una salvedad, que hay hombres que no tienen esa condición de luz, porque no vienen desde la preexistencia, pero todos aquellos que son parte de la creación del Padre poseen esa luz porque fueron creados, el hombre en la preexistencia. Antes de que las estrellas fueran, el hombre ya era, sin que fuera físico como nosotros, tal vez, carne y hueso, ¿no? Pero ya era en el pensamiento del Padre Eterno. Y ya contenía ese ser que el Padre creó, ya contenía esa luz. Y esa luz son todas, podríamos decir, todas las potestades que tiene el Verbo. Porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, nos dice también, ¿no es cierto? Entonces toda esa potestad, todo ese conocimiento, toda esa memoria que tiene allá en la preexistencia de las que se había creado, de lo que se había creado hasta ahí, dentro de ese manantial, es lo que contiene esa luz. Potestades que nosotros con nuestra mente
de segundo día, de quinto, sexto, séptimo impulso, aún no logramos dimensionar porque somos muy, muy tiernos aún. Pero sí podemos, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestro ser puede llegar a saber que eso es, aun cuando no tengo una comprensión plena de qué es realmente, digamos. Entonces, esa luz es toda esa potestad que tiene el hombre y que se la otorgó el Padre desde la misma preexistencia. Poderes inimaginables de creación. Todas las leyes están escritas dentro de esa luz. El amor, la comprensión, la belleza, la magnificencia, todo lo que nosotros hemos ido conteniendo y comprendiendo y compartiendo en el tiempo como programa voluntad, es lo que contiene esa luz. Entonces nos habla que estamos en los destellos. Entonces, si son destellos, son pequeños filamentos, es como el sol, ¿no es cierto?, que nos entrega un día más caluroso, podríamos decir, nos entrega destellos más firmes, más fuertes de luz. Estamos como en ese tiempo. Y fíjense que nombré el sol, y el sol es lo que nosotros somos en el futuro. Es el mejor ejemplo de lo que es la luz, contenido en un ser solar. Y es para dónde va el hombre. Entonces, pero estamos recién en los destellos, ahora, en este segundo día, sexto impulso, y aquí nos dice que no vayamos en una lejana búsqueda. Entonces, es donde el hombre también podría decir, yo, Raúl y hermanos, que perdió su ruta, porque fue afuera a llenarse de conocimiento externo a través de la filosofía, a través de todo lo que es la educación que se conoce en el mundo, y dejó lo más importante de lado, creyendo que así, que reconociendo que siendo un hombre letrado, un hombre docto, pasando por las universidades, por doctorado, por bachiller y todas esas cosas, iba a encontrar esa sabiduría, mas no es así. La sabiduría de la que habla es esa sabiduría del hombre en su esencia de ser, no en la que es necesaria para el mundo, para que haga un puente, para que haga, no sé, lo que se hace en el mundo, cómo procesar un alimento, en fin, un montón de cosas. Es la sabiduría de la conciencia, porque aquí lo vemos también en este código que nos habla en color de conciencia. Entonces, si nos habla en color de conciencia, nos está hablando de que la sabiduría la contenemos nosotros a través, como tú dijiste hace un rato, de nuestra vivencia, experiencia, de llevarla a cabo, del error también, porque de ahí aprendemos. Y así, encarnación tras encarnación, fuimos adquiriendo esta sabiduría que no tuvimos que hoy comprendemos que no teníamos que ir a buscarla en ninguna parte fuera, sino dentro de ti, como dice ahí. Y dice limpia y sana. Entonces tendríamos que preguntarnos, Raúl, de qué limpieza y de qué sanidad nos habla. ¿Qué sientes tú, mi hermano? Maravilloso, María Angélica. Fíjate que hay algo muy interesante, porque ¿qué pasa cuando nosotros reflexionamos de estos conocimientos que nos llevan a una reflexión, a una interpretación, a un cambio de conciencia, sea poquito, sea mucho? Eso es lo que está saliendo
de limpio y sano dentro de mí. De que este código 27 en, en letras no, digamos que no es mucho, pero en que yo comprenda esa lectura y a partir de allí reflexione sobre un cambio que tengo que hacer, sobre cómo me he comportado en mi vida, cómo yo puedo cambiar y cómo me da digamos, una forma de entender las cosas que antes no entendía y entonces me transforma esa forma de pensamiento, se convierte eso es lo que brota sano y limpio, porque no es la sabiduría que está por allá y tengo que ir a un lugar a encontrarla para poder venir, como decía María, como decías tú, María Angélica. No es la que me dan las universidades y voy a ir a la universidad más cara porque esa es la que, o el colegio más costoso. No, es que el resultado de la sabiduría se consigue es limpio y sano dentro de lo que brota desde mi corazón, de lo que brota desde adentro. Que esta lectura, y los invito a leerla, os advierto a no ir a la búsqueda de lejana sabiduría, que tu búsqueda sea sana, sea limpia y sana dentro de ti. Entonces, eso en ustedes tienes que despertar una reflexión, un cambio de conciencia. Y eso es lo que limpio y sano brota de cada uno de nosotros. Eso es lo que, digamos, es la medida de lo que nosotros somos, como tú decías, María Angélica. Porque si nosotros entendemos que eso ese conocimiento es esa semillita que se nos está dando, pues nosotros somos los que a lo largo de nuestra vida y encarnaciones, al ir eh, aprendiendo, al ir viviendo experiencias, cambios, pues entonces es lo que está brotando de nosotros. Por eso es que la sabiduría verdadera no se viste de soberbia, no se viste de dolor, no se, no se alegra del dolor ajeno. Entonces, eso es lo maravilloso, que es una reflexión que nace limpia y pura, como si fuera, como lo es el arrepentimiento, como lo es el perdón. A veces una lectura tan sencilla nos lleva a decir, uy, sí, tengo que pedir pero tengo que arrepentirme. Eso, esa necesidad de arrepentirse, esa necesidad de cambiar, esa necesidad de perdonar y de que haya una reconciliación espiritual, es lo que debe brotar en nosotros y eso es lo que brota limpiecito y sano. Porque la sabiduría no va a ser que yo me sepa todos estos libros que nos dejó el Padre como legado. No, no, no. Es qué fruto obtuve yo de eso, qué cambios hice, cómo eso transformó mi vida. Si eso no transforma mi vida y lo único que hace es llevarme a creerme alguien que sabe mucho y a filosofar con las personas y a hacer ver como que Aristóteles dijo y tal dijo y Jesús dijo, pero se queda en lo que dijeron y no en lo que yo aprendí de eso y lo que puse en práctica, entonces se convierte en lo que Jesús les decía a los judíos por aquel tiempo, letra muerta. Y no lo decía menospreciando un conocimiento, lo decía haciéndoles entender que con justificar sus cosas, haciendo creer que saben mucho, pues no es la forma, no es la sabiduría que nace de la búsqueda limpia y sana y que brota, sino que a partir de aquí, de este destello de luz, es lo que brota de nosotros, ese destellito. Cuando tenemos la necesidad de ayudar y diferentes cosas, es ese destello de luz que nace limpio y sano dentro de nosotros. Y entonces tenemos que tratar en lo posible, también, María Angélica, de no llenarlo de razonamientos, no llenarlo de tantas cosas que tenemos nosotros en nuestra mente. Si salió limpio y puro, tratar de que en la práctica
así mismo se manifieste y lo pueda recibir el otro o lo pueda recibir no necesariamente una persona, sino que así se manifieste y salga y eso resuene en los corazones, porque es la necesidad que tenemos. Dice, se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida. Entonces ahí yo lo relaciono a María Angélica y nos hace una aseveración de tenerlo muy en cuenta. Y entonces yo lo comprendo como si, si nosotros desde que nacemos comenzamos a aprender y tenemos unas vivencias, una condición de vida muy individual, de acuerdo tanto a a nuestra familia y también de acuerdo a nuestras propias vivencias por encarnación o lo que tenemos que aprender acá en esta encarnación, pues entonces nos sucede. Ese es nuestro amanecer mágico. En ese amanecer, en esa encarnación, ¿verdad? Que se nos dieron las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida. Lo que decía María Angélica, si nosotros vamos a alumbrar y a ser tan, eh, podría decir, preciosos, pero tan valiosos, pero tan inteligentes, pero tan importantes, pero tan poderosos como ese sol, pues lo tenemos que hacer si vamos abriendo cada una de esas llaves que son pasitos, pasitos de conciencia. Que si estoy niño, entonces aprendo a ser consciente como niño. Si se me enseñan las cosas correctas, entonces aprendo a tener valores no para la sociedad, sino valores para el espíritu y para la vida. Entonces se convierten como en unos valores que, que nos unen a toda la vida, no valores que nos hacen más que otro, sino valores que nos unen verdaderamente a la vida. Entonces, así, esos pasajes dice de la vida, porque hay pasos que todos damos como humanidad, pero también de tu vida. Y ahí lo entiendo, María Angélica, porque indudablemente todos estamos viviendo batallas por manipulación externa, pero también muchos estamos viviendo batallas por nuestro propio desarrollo interior. Entonces, hay batallas que yo estoy librando, que María Angélica ya ha librado, que Bexabé, Francisca y Guillermo ya han librado, pero resulta que hay otras que yo he librado, que Lorena, Nidia, Fabián, Ariana, Isabel Liz, María Alejandra, eh, también ya libraron y yo no lo he hecho. Y entonces hay otras que yo sí he librado y ellos no. Entonces ahí es donde está la diferencia entre los pasajes misteriosos de la vida, porque todos estamos siendo atacados por esta organización oscura que nos hablaba María Angélica, y la de nuestra propia vida, que es lo que nosotros hemos absorbido de ella. Y tenemos que tenerlo muy en cuenta. No podemos dejar eso a un lado y creer que no tiene como ese valor. Entonces, ¿cómo lo ves hasta ahí, María Angélica? ¿Cómo ves esa partecita? Claro, mucha razón en todo lo que nos compartes, Raúl. Y mira, mientras tú conversabas, yo sentía, porque son cosas sencillas de nuestra vida. No, por eso dice no ir en búsqueda de lejana sabiduría, porque por ejemplo yo les puedo compartir algo desde mi propia vida personal, que toda la vida fui muy enferma, o sea, siempre estuve aquejada de diferentes cosas, y siempre la culpa era a los demás, al sistema, eh, no sé, pero nunca me hacía cargo yo de la responsabilidad que yo misma podía tener sobre la enfermedad. Y ahí encuentro yo en el camino, en este camino, un destello de luz. ¿Por qué? Porque al conocer la ley de karma y dharma, o al conocer sanación creacional, y al saber que el Padre nos creó perfectos, es decir, que este cuerpo no tendría por qué haberse enfermado de las condiciones que se ha enfermado, y que si se enfermó es por la condición de que yo no fui responsable en mis vidas con lo que se me había dado.
Entonces ahí, en algo tan simple y tan sencillo, aparentemente, ¿no es cierto? Porque cuando uno está enferma, díganme si no es doloroso, caro, angustiante, no saber el por qué estás enferma, es si hereditario, si tu papá, si tu mamá. Hoy sé, gracias a la sanación creacional, que las enfermedades que nosotros cargamos son responsabilidades nuestras porque hemos agredido a nuestro cuerpo, si no es en esta vida, en otras vidas, y venimos como arrastrando un karma, arrastrando una deuda kármica o una deuda con la ley, porque fumé, porque tomé, porque fui de vicios desbordados, porque mal utilicé mis órganos, mi cuerpo, mi cabeza, mi inteligencia. Entonces, ahí encontré, y por eso se los comparto, ahí encontré esos pasajes en conciencia misteriosos de mi vida y que también son parte de la vida de otros, como tú bien decías, porque, claro, nosotros debemos ir, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos hoy, debemos ir a hacer nuestro trabajo interior, limpia y sana, y también lo quiero compartir cuando dice limpia y sana, a mí se me viene la palabra verdad, con verdad, y no engañarnos ni autoengañarnos, porque es algo que también hacemos mucho, lo digo desde mí misma, porque lo hacía culpando a otros, y no era capaz de enfrentarme a la realidad de que, oye, tú eres responsable de ti misma, a ti el Padre te dio a ti la vida. Él puso en mí ese cristal vivo con toda esa luz que empieza hoy a despuntar dentro de mí y por ende debo hacerme cargo. Entonces ahí lo tomamos desde la sanación, pero ¿cuánto más no hay? Y empiezan a abrirse esos pasajes misteriosos de la vida. Y hoy haciendo una vida más saludable, una dieta más equilibrada, dejando, intentando dejar también otras cosas, intentando dejar el azúcar, las harinas, bajarle a todo eso. ¿Para qué? Para ir haciendo el camino de retorno, porque también sabemos que cuando nosotros descendemos en este ascenso espiritual, buscamos el camino de bajada. Y ese camino de bajada es el mismo de ascenso. Entonces, me equivoqué. Voy bajando, pero ahora voy a subir. ¿Y qué es subir? Hacerme cargo de mi vida y ir en esa búsqueda interior limpia y sana dentro de cada uno de nosotros. Sintiendo siempre desde el corazón que todo se nos ha dado, todo está dentro de nosotros, solo debemos ir a buscarlo, con amor, con paciencia. La paciencia es el milagro, porque no todo no es, aunque aquí lo dice, el amanecer mágico, porque también es cierto que si hemos vivido tantas encarnaciones para atrás, miles de años, o muchas encarnaciones, en este tiempo es cuando nos llega la luz para poder comenzar a ver la verdad de Dios, podríamos decirlo así, la verdad del Padre, que no es otra cosa de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en la medida que yo hago mi trabajo interior y empiezan a haber cambios en mí, esos cambios vibratorios, energéticos, empiezan también a hacer cambio en otros que están a nuestro alrededor. No por la palabra, porque allá afuera siempre vivimos de vana palabrería y pudiera confundirse, alguien pudiera decir no. Por eso que es por las obras que se conoce al hombre, que es el Padre. Eso te puedo decir, mi hermano, con respecto a toda esta reflexión de este. Y la lógica toma un papel fundamental en todo esto, porque por un lado la lógica de la lógica, pero la lógica en sí, ¿por qué? Porque, como yo les decía, todo está dentro de nosotros, en ese cristal.
Y la lógica es la que nos permite que surja la inteligencia. Porque si nosotros vamos a ver la lógica en la naturaleza, vámonos a la naturaleza, que es donde más podemos verla con más nitidez y no está permeada de la manera como se permeó el hombre. Entonces voy a leer el código y desarrollo un poquito para darte el pase, mi hermano. Entonces dice, la lógica despierta la inteligencia. Entonces, la inteligencia del hombre surge de la lógica del todo, la identidad de criatura inteligente de la creación, que todo tiene su pertenencia en su descubrimiento, y así se manifiesta el pensamiento lógico, pues si un limón, un caballo lo son, el hombre tiene idéntica comprensión de saber quién es. Pudiera parecer un poco complicado comprender esta parte, pero de lo que nos habla es que la lógica del todo se manifiesta en la creación. Y es cosa que nosotros veamos que todo tiene la pertenencia, el pensamiento de lo que es. Por eso nos pone como ejemplo en un limón, ¿no es cierto? Porque si vemos el limón, nosotros sabemos que es un limón y el limón sabe que es limón y nunca va a ser otra cosa. La lógica de la creación en su totalidad, en su pensamiento, sabe que un limón es una fruta, un fruto, y que un animal es un animal. Y el caballo nunca va a llegar a ser limón, y el limón, sea el árbol o el fruto, jamás va a llegar a ser un caballo, porque cada uno en su especie ya es, y trae toda la codificación, trae todo su contenido, todo lo trae dentro de sí, como una esencia, como un todo. Y eso no lo podemos negar. Así como es en ellos, también en el hombre tiene idéntica comprensión de saber quién es. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hubiéramos desviado el camino de muchas maneras, nuestro ser corazón nos decía lo que es o quiénes éramos y quiénes no éramos. Lo que nosotros tuvimos fue una intervención que a través de ella nos hizo desviarnos de la lógica. Entonces, por ejemplo, si nuestro corazón frente a una situación X nos decía reacciona con amor, el razonamiento del mundo nos decía no tienes que aguantar, no, tú tienes que ir y pelear, pelea, porque afuera todo es pelea, todo anda y lucha, anda y pelea, no le aguantí. En el mismo hogar, la situación se da de esa manera y se ha dado siempre de esa manera. Si hay un conflicto entre los padres y los hijos, ¿qué te dice el corazón? Es mi hijo. Ya, hijo, no importa. El corazón te dice cede frente a tu hijo porque es tu hijo. Frente a una situación de que el hijo fue atrevido, pongamos un caso para contextualizarlo. Ya, pero es que es joven, es adolescente, adolece de criterio, bien, me importa, mi niño, qué sé yo, va a las mamás, a los papás. Eso nos dice el corazón. Acojámonos, querámoslo, comprendámoslo, está pasando un mal momento. Pero ¿qué te dice la mente razonativa? No le aguantí, tú eres el papá, tienes que corregirlo. Y si no te entiende, a correazo, como era antiguamente. Entonces, el mundo desvió la lógica natural del hombre, la desvió. Mi ejemplo es pequeñito en lo pequeñito, pero lo podemos llevar a una amplitud gigantesca en donde está la distorsión en todo sentido de cosas, en que el hombre tiene que tener más de una mujer, en que la mujer hoy en día tiene que ser liberada, en el aborto, es que si es tu cuerpo, tú eres dueña de tu cuerpo y tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Entonces, la lógica siempre ha estado, siempre ha sido, siempre la hemos contenido
y siempre se ha manifestado esos destellos de luz. Pero esa fuerza exterior y nuestra debilidad y fragilidad no nos permitió muchas veces, porque muchas veces sí, pero muchas veces también no nos permitió vivir en esa lógica que ha estado siempre ahí y que recién empezamos a comprender, y lo digo desde mi propio ser, recién empiezo a comprender esa lógica. Y me pasó también cuando me pasó hace unos años atrás cuando comí una pera manzana, y la encontré rica, pero dije yo, uy, una pera manzana. No sé si ustedes han comido o alguna fruta que hayan mezclado. Y ahí encontramos la violación a la lógica de la fruta en esa mezcla, porque ahí ya está metida la mano negra. Es como, Adelante. hay un libro muy hermoso que se llama El triunfo de Dios, que, que habla de la diferencia entre la lógica y la dialéctica. Nosotros nos robaron, como tú decías, la lógica y nos impusieron la dialéctica. Y la dialéctica es eh, la lógica siempre piensa en la identidad de las cosas, en lo real, lo que existe y la razón de ser. Entonces la lógica creadora siempre va a pensar en creación y continuidad. Y ella despierta la inteligencia en nosotros, porque siempre estamos pensando en la creación. Pero cuando nos implantaron la dialéctica, entonces nos implantaron como, así como tú dices, por ejemplo, y ese ejemplo del limón, pero ¿y qué pasa si el caballo fuera limón? Y si el limón no fuera ácido, sino que fuera salado. Y si el limón no fuera, ¿entiendes? Entonces nos enseñaron a usar la mente en lo que no existe y en lo que no ha de ser. Si el limón tiene esas cualidades es por identidad y por una razón de ser. Puede ser que en un futuro nosotros seamos creadores siendo conscientes ya de una creación que se necesita existir. Entonces sí pudiéramos eh, necesitar un limón salado, pero será mucho tiempo más allá. Y ya no le llamaría limón porque no sería un limón. El limón tiene su identidad, tiene su razón de ser. Es como que yo diga, es que el limón y la mandarina son lo mismo porque los dos son ácidos. No, cada uno tiene su razón de ser. Pero a nosotros nos enseñaron fue la síntesis, la tesis y la antitesis. Como son razonamientos burdos de cosas que no existen y que no son reales, pues cualquiera puede pensar cualquier cosa. Entonces, el universo se dio de una explosión, no, el universo salió de, de, de la evolución, no, el universo salió del vómito de un dragón, decía por allá en el Tíbet, en la China, no, el universo salió de una costilla, no, el universo fue que se creó así por arte de magia, entonces no funciona de esa forma. Y cada tesis va con una antitesis y una síntesis. No puede ser esto, no puede ser aquello, yo propongo esto. Y no usamos nuestra lógica con inteligencia, nuestro pensamiento y razonamiento con lógica para que tenga verdadera existencia y sustancia dentro de la luz, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo entiendo aquí también, María Angélica, para poder aprender a separar. Si yo me pongo a pensar, que era otro ejemplo, en lo que yo hubiera hecho hace 10 años, por ejemplo, si hubiera conocido este conocimiento hace 10 años, mi vida sería otra. Eso no existe. Eso es una dialéctica de la síntesis, la tesis y la antitesis, porque estoy sacando una conclusión de algo que no existe. Ahora, yo puedo, con lo que me pasó, decir, bueno, a partir de ahora no lo hago más porque ya hoy lo entiendo.
ya hoy tomo una decisión diferente. Entonces, ahí hay una lógica despierta y con inteligencia, porque hay identidad. Ya yo sé, como nos decía el código, nos, eh, ya en este amanecer mágico, entonces sabemos qué es correcto y qué no, y vamos separándonos de lo que es incorrecto y vamos limpiando lo que no es, porque indiscutiblemente aquí hay una organización que nos hace creer que somos una cosa mientras somos otra, nos hace pensar de una forma para que no encontremos la verdad que somos realmente. Entonces ahí está como esa parte importante también de y si tengo tres y cuatro opciones, y entonces no, la idea es que siempre sustentemos todas nuestras decisiones en la lógica, en el corazón, para que sea Él quien hable y sea Él quien nos guíe, porque Él tiene una condición que no falla. Entonces es bien interesante esa parte. Seguimos entonces aquí para sustentar también, María Angélica, de que el código nos decía que había que buscar dentro y no como lejana sabiduría, no. Entonces, Pablo de Tarso, en Hechos de los Apóstoles, él nos dejó una cita que excelentemente nos enseña cómo es que nosotros hemos hecho una búsqueda lejana hasta en los dogmas más conocidos dentro de esta civilización, como lo es el cristianismo actual, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Hechos 17 del 24 al 29. Para conocer cómo Pablo nos enseña que Dios no está lejos, sino que palpándolo podemos encontrar y que no hay que ir a un lugar y que no hay que ir a buscarlo de alguna forma específica. Entonces, presten atención para que se den cuenta de la maravilla de las palabras de Pablo y cómo nos llevan a buscar dentro de nosotros. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita ahí, ni es honrado por manos de hombres, como si Dios necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, lo que nos hablaba allí, ese amanecer mágico, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, entonces nos dio un tiempo y nos dio un lugar donde existir, para que de alguna manera, palpando, podamos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No es lejana sabiduría, nos está diciendo aquí Pablo también, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, y yo le pondría aquí entonces que la sabiduría sea semejante a oro, plata, piedra preciosa, escultura de arte o imaginación de hombres, que sería entonces o dialéctica y razonamientos burdos que no tienen, eh, que no están sustentados en la lógica creadora que nos lleva a la inteligencia. ¿Cómo te parece, María Angélica, entonces, esta cita de Hechos 17 de Pablo? Muy interesante porque entonces vemos y comprendemos que el conocimiento de cómo buscarle está cifrado desde hace más de 2000 años a través de muchos textos. Y podría decir que anterior también a través de los profetas. Entonces, claro, el hombre desviamos el camino y siempre estuvo ahí a la mano, estuvo la directriz de ir a nuestro ser interior, adentro.
y nos manifestó de que no tenía nada que ver con lo que nosotros pensamos que era en el mundo. O sea, llenarnos de oro, y todavía, ¿cuánto allá afuera no viven bajo esa misma premura, sintiendo de que alcanzamos a Dios a través de los beneficios que podamos hacer a tal o cual iglesia, tal o cual pastor, de cuánto sea el diezmo que damos, de que vamos a crecer en nuestro espíritu, avance espiritual a medida de que vayamos siendo generosos. Y eso no es mentira, pero ahí hay que guardar las proporciones que en esa desviación de filosófica, dialéctica que hicieron, fueron desviando todas las cosas de tal manera de que el hombre se desvió mucho del camino, nos desviamos mucho del camino. Entonces, la tarea ahora es volver al camino, hacia ahora yendo al ascenso, comprendiendo y sabiendo que no era esa la mecánica, que no era esa la fórmula, y que se nos dio un tiempo, orden y tiempo, y límites de la habitación, dice. Entonces ahí tenemos que ir a profundizar lo que es el plan de ascenso en los 7 días creadores, ¿no es cierto? Que al hombre de estos planetas iniciales, porque entonces tenemos que ponerlo en el contexto de que nosotros somos hijos del Padre Eterno, somos parte de la creación, pero somos parte del plan de los planetas iniciales. Es decir, si nosotros estamos en un segundo día, somos, como decía yo en un principio, somos todavía niños, aprendiendo, recién empezando a caminar. Todo el plan es perfecto. A medida que nosotros vayamos comprendiendo ese plan, vamos a ir entendiendo también de que tenemos una medida de tiempo por ley para ir haciendo estos aprendizajes, para ir creciendo en nuestro cuerpo físico, sí, pero así como un niño, pero creciendo en el espíritu, adquiriendo una razón lógica, adquiriendo una inteligencia, pero no la del mundo, sino una inteligencia espiritual, cognitiva, haciendo, despertando y desarrollando en nosotros todas esas habilidades mágicas de las que nos hablaba anteriormente, que son un cúmulo de potestades que nosotros poco a poco vamos a ir desarrollando, pero para llegar a desarrollar todo eso que en el mundo quieren que creamos que podemos desarrollar a través del mentalismo, nosotros lo vamos a desarrollar, pero a través de un conocimiento espiritual, en donde nos vamos a conectar con el Padre Eterno, y a medida de esa conexión vamos a ir despertando a medida que vamos avanzando en esos días creadores. Y no va a ser de maneras mágicas, abriendo el tercer ojo, o haciendo regresiones, o haciendo todas esas cosas que por allá afuera enseñan como camino espiritual. Entonces es un gran desafío para nuestros seres, espíritu, para que nosotros vayamos instruyéndonos a través del conocimiento, y a través de ese conocimiento ahondando en nuestro ser interior y despertando desde allí toda esa potestad que se nos dio, esa identidad que empezamos a recuperar hoy. Hoy me refiero a este tiempo. Algunos llevarán un mes, un año, 10 años, no sé. Otros estarán recién llegando. Pero es maravilloso poder vivir esta experiencia y de poder comprender que el Padre ama tanto su creación que le dio al hombre una identidad perfecta, pero que en el camino debe ir como un niño cuando crece, o como una semilla cuando es sembrada. Se siembra una semilla en corrupción, como dice por ahí un texto, para que crezca, se desarrolle y renazca en incorrupción. Entonces el hombre debe convertirse en su propio maestro. Miren la potestad tan grande que nos da el Padre a nosotros. Miren a ver, ¿cómo podríamos decir? La confianza que tiene en nosotros,
que nos da a nosotros mismos la potestad de convertirnos nosotros en maestros de nuestra realidad, en gestar nosotros nuestra realidad. Y si vamos a nosotros a sentir y a pensar como papá, ¿cuánto nos cuesta a nosotros en este planeta en donde hemos sido padres entregarles a los hijos nosotros la autoridad de que ellos sean capaces de gestarse a sí mismos? Siempre estamos cuidándolo, que no se caiga, que no cometa errores, no, lo vamos a cuidar mucho, hijito, por aquí, por allá no. Sin embargo, el Padre nos ha dado el cúmulo de luz dentro de nosotros y nos ha dicho, ya hijo, camine, vaya, sea, desarrolle todo lo que yo le he dado. Y eso es lo que nos ha dado Él a nosotros, al hombre del planeta. Para desarrollar su propia realidad, y ahí también lo voy a unir con que a veces cuando vemos gente en la calle en desamparo, gente que termina con problemas mentales y viviendo en la calle, uno se pregunta por qué. Bueno, ahí vuelvo a la ley de karma y dharma, en donde el propio hombre ha sido el que ha originado esa condición, perdiendo esa inteligencia, esa potestad sobre sí mismo, y tiene que vivir la experiencia para pagar su ley kármica y volver al camino, porque no es que el padre lo corta y le dice ya vas a vivir esta encarnación así y te olvidas y te olvidé. No, el hombre cumple con su deuda kármica y vuelve al redil, vuelve a los brazos del padre como ese hijo pródigo. Entonces el hombre, cada uno de nosotros somos maestros de la realidad, de nuestra inteligencia, de nuestro propio conocimiento, de nuestro espíritu. Qué tanto pueda avanzar nuestro espíritu va a depender de cuánto empeño le pongamos nosotros en que avance. No podemos esperar, yo no puedo esperar que mi marido avance por mí o yo avanzar por mi hijo. Esto es individual. Siento que somos espíritus, que somos una colectividad, pero el trabajo también, primero yo siento que es individual y luego caminamos todos juntos. Por vibración vamos elevándonos todos, pero nadie puede trabajar por el otro. Maestro de su propia conciencia, ¿ya? Y maestro de su propia vida, de su existencia en la luz. Yo decido si quiero seguir avanzando en la luz o me detengo o me quedo paralizada solo en la comodidad de hasta aquí aprendí, ya no quiero más, no, hasta aquí no más, no quiero avanzar. Y en la medida de sus obras, que son las obras de conciencia, porque ¿cómo ascendimos? Por obras de conciencia, porque avanzamos a medida de nuestras obras y nuestras obras son de paz y Jesús nos vino a dar esa claridad. Por eso Él era silencioso, observador, no juzgaba a nadie. ¿Por qué? Porque cada cual Él sabía la ley, cada cual era dueño de su medida y no los violentaba, no violentaba ningún espíritu. Entonces es maravilloso saber que tenemos cada uno de nosotros, el Padre ama tanto a sus hijos y confía tanto en cada uno de nosotros que nos ha dado todas esas potestades y nos ha dicho vayan y sean. Y en eso estamos, hermano. Adelante, Raulito. Maravilloso, María Angélica. Entonces, sí, fíjate que los árboles no dan fruto diferente a su propia especie y nadie nada diferente a lo suyo. Entonces, la realidad es esa, que nosotros somos nuestro propio maestro porque somos los que construimos nuestro propio desarrollo. Somos los que vamos dándole forma a todas esas cualidades que nos habló María Angélica y le vamos dando forma a la identidad que el Padre creó en nosotros y nosotros nos vamos forjando en ese molde. Entonces somos como nuestra identidad, nosotros apenas la estamos creando, como un niño que
debe llegar a ser adulto, pero desde chiquito va avanzando pasito a pasito. Entonces, eso es lo maravilloso de este proceso, que nos enseña a que nosotros estamos en creación. Nosotros no somos un ser ya creado, como que ya está listo, como si fuera un producto terminado. Nosotros somos, es un ser que está en formación. Entonces, eso nos lleva un poco a entender por qué estamos como en esa práctica, como el niño cuando practica, practica y practica hasta que camina. Así estamos nosotros, pero en lo espiritual. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta allí. Hay un código de la lógica que nos va a ayudar a entender es el que nosotros dejemos de engendrar ese virus del error o esa sabiduría lejana en nuestros hijos y en quien verdaderamente nosotros le enseñamos lo contrario y cómo eso ha perpetuado esa sabiduría lejana, ¿no? Esa sabiduría que está tan lejana y que nos ha alejado de esa búsqueda interior. Dice, hacia el sinónimo de la estupidez. No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia que estáis viviendo. Vosotros que por el momento estáis en grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después, cada uno sigue su propio camino. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Nosotros avanzamos juntos, como un equipo, como decía María Angélica, pero es necesario que cada uno tome la decisión de avanzar, que cada uno tome la decisión de buscar verdaderamente al Padre, más allá de cómo se enseña aquí. Y allí vamos a poder avanzar juntos en grupo. Luego, cada uno irá siguiendo su camino de acuerdo a la identidad que tiene. Pero por ahora debemos recuperar la identidad de ser humano. Después de allí, entonces viene la identidad mía como ser individual también. Y ahí es donde cada quien sigue su propio camino. Pero es muy importante lo que enseñamos como verdad para no llevar a las personas a ese mismo abismo. Entonces, que nosotros entendamos que la búsqueda es limpia y sana dentro de nosotros mismos y que podamos también, eh, con nuestro ejemplo, dar a entender que es necesario que todos hagamos ese mismo proceso para poder llegar a salir de ese sinónimo de estupidez que se viene replicando desde miles de años y desde generaciones. Porque todo lo que nos hablaba María Angélica del aborto y todo lo que hoy vivimos es por digamos, eh, por replicar el germen del error. ¿Cómo te parece, María Angélica? Sí, y allí somos todos muy responsables, no importa en qué condición dentro del avance estemos. Yo siento que somos responsables y muy responsables de este despertar de conciencia, de este tiempo, de estos destellos de luz que llegan a nosotros. Y por eso la importancia de ir dentro de cada uno en verdad, eh, con limpieza, con pulcritud, con mucha reflexión, porque estamos en un proceso, se podría decir, de los primeros destellos de luz, en donde todavía existe también el otro lado, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro día a día. Entonces, el hacer el trabajo interior dentro de nosotros nos permite ir afiatando ese ser maravilloso que empieza a expresar la luz. Y expresar la luz, nosotros empezamos en donde estamos, en nuestro entorno. Eh,
Y bueno, ahí es donde estamos llamados a empezar a desarrollar el amor, la comprensión para con el otro, que es tan difícil. Para algunos será más fácil, pero debemos entender también que para otros es difícil y hay que comprender esa situación. Pero si nosotros vamos y decimos dentro del amor que contenemos la verdad, podemos estar cumpliendo este código lógico en donde estamos disipando toda esa estupidez, porque a veces somos partícipes de que otros caigan en el error simplemente por el hecho de quedarnos callados para no intervenir o para no herir o para simplemente no meternos en una situación X. Sin embargo, ya no somos el mundo. Ninguno de los hermanos que está acá escuchando, y si está acá y se ha tomado el tiempo para estar una horita escuchando todo este conocimiento, esta reflexión, este código lógico, es porque ya su corazón siente y se manifiesta en la luz. Y como un ser de luz, ya tiene el compromiso dentro de sí, no con nosotros, no conmigo, no contigo, sino con su propio ser, con su propia luz, con el espíritu que es preexistente, de manifestar esa claridad, de ser la sal del mundo, como nos dice Gabriel en uno de sus videos, ser esa sal que le da el condimento al mundo para darle vida. Entonces, si lo hacemos con amor, si lo hacemos con respeto, si lo hacemos con las palabras correctas y siempre pidiéndole a ese ser corazón, porque ahí en ese templo vivo es donde el Padre se manifiesta, es ahí donde podemos llegar a esos corazones, tocarlo y impedir que caigan en el error. El simple hecho de emanar esa vibración de luz para el otro ya hace un movimiento vibratorio que hace cambios y dispersa la oscuridad. Entonces, eso podría decir yo de ese código. Y acá nos presentas a dos psicografías de Parravicini que también son muy hermosas, porque es donde nos insta a lo que estamos hablando, a vivir. La primera de ellas nos dice: hermano, vivir en bondad y amor es vivir en la gracia de Dios y con el mundo feliz en las manos hasta el sueño. Entonces, muy bonito porque nos está guiando. Ya estamos viviendo estos tiempos. Estos tiempos ya son esos tiempos de amor y de paz en donde nosotros somos los artífices de empezar a manifestar esa dulzura, pidiéndola también, si no la poseemos, si no la tenemos, si el mundo nos hizo demasiado duras o duros, podemos empezar a pedir, a manifestarle a nuestro ser la necesidad de querer dar dulzura, de querer dar amor, de que podamos vivir todos en nuestro alrededor en la gracia. Y la gracia es como es como ver un niño, cómo vive un niño. Un niño vive en dulzura, en una sonrisa, se cae, se levanta y te vuelve a sonreír, en ese amor. Y la otra psicografía nos dice que llega el joven de la idea nueva y dirá, llega trayendo entre sus manos la vista al ciego. Entonces, la esperanza. Benjamín Solarri Parravicini nos entrega aquí la esperanza del tercer día, porque esos destellos de luz que se manifiestan en este amanecer mágico es porque ya estamos pisando, aquellos que van sintiendo que estamos tocando los primeros filamentos de este tercer día, porque esto no es algo abrupto de, se acaba todo hoy día y mañana empieza el tercer día. No, es un proceso. Muchos ya están caminando o tocando el tercer día, con su accionar, con su vivir, con su pensar,
con su luz, hermano, y mis hermanos. Maravilloso, María Angélica. Fíjate que eso es muy importante, lo que terminabas comentándonos, porque nosotros hemos creído que no, cuando venga el reino de los cielos, o cuando yo vaya al reino de los cielos, o cuando llegue el reino de los cielos. Y no nos hemos dado cuenta de que el reino de los cielos es aquí y es ahora. Entonces, los cambios que yo tengo que hacer, el bienaventurado, el, el humilde, encuentra el reino de los cielos en el mismo momento en que se dedica a vivir en él. Entonces, los cambios no son para otro tiempo. Llega, como dice la psicografía, llega el joven de la idea nueva y dirá, llega trayendo en su mano la vista del ciego. Entonces, claro, es porque ya comenzamos a ver esos destellos de luz que nos permiten de verdad comprender la realidad de la vida. Entonces, eso es estar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es una condición en la cual nosotros estamos si comenzamos a sentir nuestro propio corazón, si reconocemos esos destellos de luz, como decíamos al principio, en lo sencillo, si reconocemos esos destellos de luz en cada acción, en cada reflexión, si hoy encontramos esas reflexiones que nacen puras desde el corazón, después de escuchar esta sabiduría que hemos compartido el día de hoy, pues entonces esos son los destellos de luz que nos ubican en el reino de los cielos en este momento. Entonces, no es para después, no es cuando vaya a desencarnar, no. Es que la oportunidad de estar en el reino de los cielos se nos da a cada minuto y a cada segundo, y el reino de los cielos está aquí en nuestro corazón. Es esa perla preciosa que, que no podemos y no debemos menospreciar. Entonces, es lo maravilloso que nos entregan todo este conocimiento del día de hoy. Y le agradezco también a María Angélica, que con mucho amor preparó todo este taller para que juntos lo compartiéramos, para que juntos pudiéramos eh, aprender de la sabiduría y del legado que se nos ha entregado. Porque la búsqueda de la sabiduría ya sabemos que la podemos encontrar en todo lugar si nosotros nos dedicamos a hacer cambios, a buscar una reflexión en una vivencia y asimismo en estos conocimientos que no tenemos que ir a un lugar específico, sino comenzar a ubicarlos y a estudiarlos para poder reconocerlos en nuestro corazón. Entonces, de verdad, muchas gracias también, María Angélica, a ti y a todos los que están presentes el día de hoy. De verdad que muy contento con este tema y me llena mucho porque esos destellos de luz son los que nosotros siempre estamos viviendo. Entonces, esos destellos es lo que nosotros podemos ver también en ese cielo, que son destellos que son capaces de llenar un cosmos, pero el cosmos que nosotros somos, ese microcosmos que está dentro de nosotros se puede llenar de muchos destellos de luz si nosotros empezamos a escuchar cada vez más pues la voz de nuestro propio corazón. Entonces, María Angélica, adelante y muy contento con el tema de hoy. Gracias, Raulito. Yo feliz también de haber hecho este trabajo juntos. Feliz también. Voy a abrir la camarita para despedirme de las hermanas, de todos ustedes. Eh, Darles las gracias por permanecer, por tener en sus corazones este sentir, por ser parte de la manada pequeña, porque necesario es que cada uno de nuestros espíritus se pueda reconocer en esa gran conciencia, en esa preexistencia, saber que, de dónde venimos, por qué vinimos y para dónde vamos. Un abrazo desde mi corazón para cada uno de ustedes. Feliz de haber compartido. Si hay alguna preguntita, quedamos atentos unos instantes. Y muchas gracias. Un abrazo de corazón a corazón para ti, Raulito, y para cada uno de ustedes, mis hermanos. Para cada uno de ustedes, mis hermanos.